Hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta hora que estamos por iniciar esta clase dominical. Les saludo en el nombre de Jesús en esta mañana de domingo. Hoy tenemos una clase muy interesante, muy importante, titulada Oraciones por Sabiduría. Vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes quiero que vayamos en oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos, que sea la presencia de Dios con nosotros y que podamos desarrollar este tema de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad del Señor, y que podamos entenderlo de la mejor manera. Así que les invito a que se inclinen sus rostros y oremos al Señor. Padre que estás en gloria, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que tú nos regalas, Señor, de poder acercarnos al trono de tu gracia. Oh Dios mío, en esta mañana te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que prepare los corazones y las mentes de los hermanos que van a recibir esta palabra y de aquellos que aún no han recibido a Cristo también, Señor, si nos están escuchando, que seas tú, Dios mío, glorificándote a través de esta palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, como un vaso útil en tus manos, úsalos para la gloria y la honra tuya, Señor. Lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Como le decía, vamos a estudiar un tema interesante, hermanos, titulado Oración por Sabiduría. No es oración de sabiduría, porque realmente no hay ninguna oración que sea más sabia que la otra. Todas encajan en un solo sitio, que son peticiones, pero más bien es oración por sabiduría. Y está basada en el capítulo 3 de Primera de Reyes. Y el versículo que encierra el contenido de toda esta lección lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, Proverbios capítulo 2, versículo 6, es el versículo clave que nos corresponde en esta mañana, y dice: Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hoy vamos a estudiar el tema, ¿verdad?, de Salomón, la historia de Salomón, que es el hombre que ha recibido o ha pedido sabiduría, ¿verdad? Ha tenido la oportunidad de pedir algo a Dios cuando Dios le dijo que le pidiera, y él pidió sabiduría. En primer lugar vemos, el primer punto, vemos el ofrecimiento de Dios a Salomón. Dios siempre tiene algo interesante que ofrecernos a nosotros, a todos los seres humanos, no solamente a Salomón, aunque en este caso vamos a estudiar específicamente la historia de Salomón. Y vea cómo Salomón mostró devoción a Dios ante ese ofrecimiento. El versículo 3 lo dice, de Primera de Reyes capítulo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Hermanos, los capítulos 3 y 4 de Primera de Reyes contienen la oración de Salomón, pidiendo sabiduría, pero también contienen la respuesta de Dios. Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Note qué interesante lo que Dios le ofrece. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, ¿qué pidió? Pidió sabiduría para gobernar a Israel. Entonces, el desinteresado pedido de Salomón agradó tanto a Dios que él le prometió, hermanos, mucho más de lo que Salomón le había pedido. Así es nuestro Dios. Le dio riquezas, le dio honor. O sea, la decisión de Salomón, hermano, en los casos de las madres que vamos a estudiar más adelante, que reclamaban un niño, eso iba a demostrar que Dios verdaderamente le había dado un corazón sabio y comprensivo a la vez. Entonces, veamos en el estudio que nos corresponde del capítulo 3 de Primera de Reyes, cómo empieza, ¿verdad?, los primeros versículos, y leamos lo que dice. Salomón estableció, es el capítulo 3, versículo 1 de Primera de Reyes, dice: Salomón estableció parentesco con el faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de faraón, la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y los muros en torno a Jerusalén. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos tiempos no había aún casa edificada al nombre de Jehová. ¿Qué hizo Salomón primero? Mire, una de las primeras cosas que Salomón hizo fue, después de convertirse en rey, lo primero que hizo fue casarse con la hija del faraón. ¿Y quién era el faraón? Él era el rey de Egipto. ¿Y quién era Egipto? ¿Qué representa Egipto? Lo vamos a ver. Ahora, su matrimonio
formó una alianza con Egipto. Sin embargo, hermanos, los matrimonios de Salomón con mujeres paganas que nos relata la Biblia fueron graves y grandes errores y causaron la ruina de este rey llamado Salomón. Ahora, recuerda, hermano, que Salomón se había criado en un palacio donde habían solo mujeres, era diferente, no conocía la vida como la conoció David, su padre. David sí había conocido la vida, creció de una manera diferente. No creemos entonces, por lo tanto, que Salomón jamás tuviera la capacidad espiritual para Dios que David había tenido, ni tampoco Salomón tenía ese vivo anhelo por Dios en su vida como lo tuvo su padre David. Sin embargo, hermanos, Salomón reconoció sus propios errores, que es una gran virtud, sus propios defectos. Después que se casó con la hija del faraón, note usted, se acercó al Señor y pidió sabiduría. ¿Cuándo lo hizo? Después de que se casó con la hija de faraón. Y si tan solo lo hubiera hecho antes, imagina usted de lo que se hubiese ahorrado, de lo que se hubiese quitado ese problema el rey Salomón. Ahora, después del reinado de David, hermano, hubo un periodo de relajación, eso lo relata la historia bíblica. El pueblo entonces empezó a ofrecer sacrificios en lugares altos. En realidad esa era una costumbre, hermano, y lo vamos a explicar por qué lo hacían, pero esa era una costumbre pagana de realizar sacrificios en lugares altos. No era realmente una costumbre del pueblo hebreo que agradaba a Dios. Pero vamos a ver por qué el pueblo, por qué Salomón lo estaba haciendo, ¿verdad? Empezó a ofrecer sacrificio en los lugares altos nada más, ¿ves? Ahora, pero dice los versículos 3 y 4 anuncian lo que este hombre estaba haciendo, Salomón. Pero Salomón, oiga bien, 3 y 4 versículos, pero Salomón amó al Señor y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre el altar. ¡Wow! Mil holocaustos, imagina usted. Salomón, hermano, aparentemente estaba dispuesto a ofrecer sacrificios en los lugares que no eran agradables a Dios, ¿verdad? Creemos que David, su padre, quizás no lo hubiese hecho y no lo iba a hacer. Era muy distinto. Pero aunque Salomón amaba al Señor, hermanos, podemos decir, según los relatos bíblicos, que no era la clase de persona que era David su padre. Salomón se regía por los estatutos regidos o recibidos más bien de su padre David, pero tenía ciertos defectos que le presentaban como un personaje de categoría espiritual inferior a su padre. Entonces vemos que antes de la edificación del templo, el rey Salomón fue a Gabaón para sacrificar allí. Y veamos lo que dice el versículo 5. En Gabaón se le apareció en sueños el Señor a Salomón una noche y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¿A dónde se le apareció el Señor en sueños a Salomón? En Gabaón. ¿Qué fue a hacer Salomón a Gabaón? Hacer sacrificio. Interesante por qué Dios se le aparece ahí y en el momento en que se le aparece el Señor a Salomón. Dios siempre, hermanos, llega a tiempo en todos los momentos de nuestra vida. Note usted que el Señor se le aparece a Salomón, se le apareció en un sueño de noche. Y una vez más, hermanos, debemos de entender que hoy Dios no se nos aparece a cada momento a los seres humanos o en visiones o en sueños. Lo puede hacer, Dios es soberano, pero Dios nos habla en la actualidad y lo dice su palabra por medio de su Hijo Jesucristo y a través de su santa palabra, las sagradas escrituras. Ahora, Salomón, hermano, ¿por qué se le aparece entonces a Salomón si es que Dios no lo hace de esa manera? Bueno, Salomón no tenía todavía la palabra de Dios en sus tiempos, en su plenitud. Y por tanto Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pide lo que quieras y yo te lo daré. Ahora, ¿qué pediría Salomón? Hermanos, tuvo la ocasión de pedir lo que él quisiera. Entonces, pero el hecho de que iba a hacer una elección, sabía, hermano, Salomón, de que tenía que ser una decisión, una petición muy sabia. Era una elección muy sabia la que él tenía que hacer. Entonces, en cierto grado, agradó a Dios, porque este hombre hizo una elección sabia. Eso indica que él tenía cierto grado de sabiduría humana.
antes de que Dios le concediera la sabiduría especial que él le pidió que le diera a Dios. Él tenía cierto grado de sabiduría. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo a Salomón que le concediera cuando el Señor le dijo a Salomón que le iba a conceder más bien lo que él le pidiera, hermano, creemos que él reconoció, Dios reconoce en ese momento que Salomón, hermanos, tenía muchas deficiencias, y que era un hombre completo y totalmente inadecuado para aquella circunstancia, para aquel propósito. Pero déjenme decirle algo, hermanos. ¿Quién es suficientemente para todas las cosas que Dios quiere que hagamos? ¿Quién es adecuado para vivir una vida perfecta, una vida cristiana perfecta? La respuesta es clara: ninguno de nosotros. La realidad demuestra que somos imperfectos y que a cada paso le fallamos al Señor. Y Dios nunca nos ha exigido perfección. Dios más bien nos ha pedido que le permitamos a Él que Él viva esa vida en y a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, veamos, hermanos, que lo que Dios quería hacer era algo especial por medio de Salomón. Y es lo que hace el Señor por medio de nosotros, cosas especiales. Ahora, este rey muy bien pudo haber pedido riquezas o poder, pero en lugar de eso, y reconociendo sus deficiencias, este hombre pidió sabiduría. Qué interesante, ¿verdad? Teniendo a Dios enfrente, ¿qué no le vamos a pedir? Pero este hombre, hermanos, pidió sabiduría. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de pedir sabiduría? Fíjese usted, note que el pueblo de Israel en aquel entonces, y vuelvo al tema de los sacrificios, estaba sacrificando en lugares altos. Y yo le dije que esa era en los tiempos de ellos una parte de la cultura pagana. Pero el pueblo sacrificaba en lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová. Y note que estaba Salomón en el lugar de Gabaón, donde iba a sacrificar, cuando Dios se le aparece en un sueño a Salomón. Interesante. Déjeme decirle, no había lugar donde hacer el sacrificio. No había casa edificada al nombre de Jehová. Y Israel había permitido hacer esas cosas, pero que fueran en el nombre de Jehová. Ahora, en ese momento, hermano, los altares estaban permitidos en Israel en varios lugares altos, y ya los mencioné, siempre y cuando fuera para Jehová y no estuvieran, hermano, corrompidos con idolatría, como lo ordena la ley en Deuteronomio capítulo 16. Entonces, cuando el templo fue construido, el sacrificio fue centralizado directamente en el templo que se le construyó a Jehová. Y dice la escritura bíblica, mas Salomón amó a Jehová, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí encontramos, hermanos, bondad y maldad en estas apreciaciones acerca de Salomón, porque hay bondad en que cuando dice, generalmente andaba en los estatutos de su padre David, pero hay maldad cuando dice la palabra que sacrificaba solamente en los lugares altos. Es decir, solamente ahí pensaba Salomón que estaba la presencia de Dios. Eso es lo interesante que nosotros podemos notar en esas palabras que encontramos en la Escritura. Y aunque Dios, hermanos, recibía aquel sacrificio porque era dedicado para Él, hermano, para el servicio de Él, para la presencia de Él, decidió el Señor escoger a Salomón, hermano, para que construyera un lugar especial donde morara su presencia y tuviera ese lugar un altar especial para ofrecer sacrificio. Y después de que el templo fue edificado, dice la historia bíblica, hermanos, que era pecaminoso el ofrecer sacrificios en cualquier otro lugar que no fuera el templo para el Señor, porque se pensaba que ahí moraba únicamente la presencia de Dios. Ahora, dice la Escritura, Salomón sí amaba a Jehová, pero él también tenía un problema. Él amaba a las esposas extranjeras. Hermano, que esas esposas extranjeras eventualmente ayudaron a desviar el corazón de Salomón lejos de Jehová. Y no se contradice la Biblia, porque el mismo que escribió Proverbios, oiga, qué cosas, ¿verdad? El que escribió Proverbios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y me refiero a Salomón. Ahora bien, los peligros de motivos mezclados como los que tenía Salomón de amar a Jehová y amar a las mujeres idólatras. Hermano, ese es un corazón dividido
Y esos sentimientos son terribles en las personas. Y lo vemos hasta dónde lo llevan cuando vemos la historia de Salomón. Y dice la Biblia también que Salomón sacrificaba 1000 holocaustos sobre aquel altar en Gabaón, en el lugar donde iba, en los lugares altos. Esta, hermano, es una cantidad de sacrificio que demuestra tanto la gran riqueza de Salomón como el corazón que tenía Salomón para utilizar esa riqueza para la gloria y la honra de su Dios. Eso es importante también. Ahora, este era un evento importante que marcaba el inicio ceremonial del reinado de Salomón. Y de acuerdo que con el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 1, todo el liderazgo de la nación, hermano, fue con Salomón a Gabaón a dar sacrificio allá. Todos los líderes de aquel entonces fueron con Salomón a dar sacrificio a Gabaón, a Jehová. Y dice, iba el rey a Gabaón. O sea, Salomón hizo estos sacrificios especiales en Gabaón porque bien claro dice la Biblia, porque aquel era el lugar alto principal, el lugar más alto principal. Ahora, eso decía algo, porque hacía la diferencia entre el tabernáculo que estaba ahí. Porque fíjese usted, lo que hacía diferente a este sacrificio era que el tabernáculo estaba en Gabaón. Ahí estaba el tabernáculo, aun cuando el arca del pacto estaba en Jerusalén. Ahora usted me puede preguntar, ¿qué es más importante para Dios, el arca o el tabernáculo? Ahora lo vamos a discernir esto, gloria al Señor. Porque si seguimos el tabernáculo y el arca del pacto en la tierra prometida, en Israel, en el evento que los hebreos participaban, podemos observar, según la historia bíblica, hermanos, que Josué trajo tanto el arca como el tabernáculo a Silo, al lugar de Silo, y lo puede leer Josué 18. ¿Ve? Pero en los días de Elí, ¿se acuerdan de Elí? El arca fue capturada y el tabernáculo fue destruido. Pero si cuando eso lo leemos en Primera de Samuel. Pero entonces después, más tarde, en Primera de Samuel, observamos también que el arca regresa a un lugar conocido como Kiriat Jearim. Ese es un lugar donde regresó el arca. Y luego, en la época de Saúl, el rey Saúl restaura el tabernáculo en el lugar conocido como Nob. Pero también Saúl movió el tabernáculo, ¿sabe a dónde? A Gabaón. Y en el tiempo de David, el padre de este hombre que estamos narrando, Salomón, trajo David el arca a Jerusalén y construyó una tienda provisional para tener el arca ahí. Lo dice segunda de Samuel. Entonces, habían varias razones para explicar el por qué David no trajo el tabernáculo de Gabaón, desde allá de Gabaón a Jerusalén. Y lo vamos a ver, algunas de las razones. Y esa fue porque David pudo haber creído que si el tabernáculo estaba allí, en Gabaón, el pueblo hubiera estado satisfecho con eso y hubiera perdido la pasión y la visión por el templo que Dios quería que se le construyera a él para traer sacrificio. Esa era una razón importante. Pero también David pudo pensar que el tabernáculo solamente se movía cuando era absolutamente necesario, como cuando ocurrió el desastre que llegó sobre Silo y no. ¿Se acuerdan de eso? Así que razones importantes nos da la Escritura a través de por qué no estaba ahí el tabernáculo y el arca también. ¿Por qué no lo trajo David? David simplemente se enfocaba en construir el templo, no continuar con el tabernáculo. Era construir el templo. Y esto tiene un significado espiritual muy grande para nosotros en nuestros días. Gloria al Señor. No tengo el tiempo para explicarlo. Pero note usted, entonces es cuando Dios, ¿verdad?, se le aparece a Salomón en sueño. Primera de Reyes 3:5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Note usted, hermanos, en Gabaón se le aparece. Interesante, ¿verdad? Le dije al principio por qué se le aparece ahí. El Señor se le aparece a Salomón en un sueño de noche, ¿verdad? Ya lo explicamos. Ahora, note usted que Dios se le aparece a Salomón con el objetivo de darle a entender a Salomón cuál era el propósito de él, qué era la voluntad de él, a dónde él quería que Salomón estuviera para llevarle ese sacrificio que él estaba ofreciendo en honor a su Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Ves?
pide lo que quieras y te lo daré. Ahora, Salomón pidió lo que él sabía que necesitaba. Gloria al Señor, porque tuvo la ocasión de pedir lo que él quisiera. Entonces vemos ahí que Salomón pide sabiduría. Ahora, cuando el Señor le dijo a Salomón que le concediera lo que le pidiera, note usted que le vuelvo y le repito, que Dios ahí reconoce que Salomón tenía muchas deficiencias. ¿Ves? Que tenía muchas deficiencias y que por eso necesitaba la presencia y necesitaba que Dios hiciera algo en su vida para poderlo usar para la gloria y la honra del Señor. Dios conoce nuestras debilidades, pero también conoce nuestras virtudes. Puede ser que seamos pocos de palabra, puede ser que seamos pocos en conocimiento, pero tenemos un corazón lleno de actitud buena hacia Dios. Tenemos un corazón humilde y eso es lo que Dios no desprecia, dice su palabra. Gloria al Señor. Y es ahí donde Dios se glorifica, haciendo de las personas más humildes, personas exaltadas para la gloria y la honra de su nombre. Gloria a Dios. Se le apareció en sueño. Es notable, ¿verdad? La visitación de parte de Dios ocurre en sueño. Y le dice, pídeme lo que quieras. Hermanos, muchos de nosotros podemos pensar, ¿verdad? Que ¿por qué ofrecía tanto sacrificio? ¿Por qué era tanto holocausto que ofrecía Salomón? Dice que ofrecía 1000 animales. Eso indicaba, hermano, porque su corazón estaba rendido a Dios, reconociendo que Dios era el único que le proveía todo lo que él tenía y que Dios quería obrar algo en su vida a través de esa oferta y de la respuesta que Salomón, pudiera darle al Señor. La respuesta natural, cuando leemos esa promesa de Dios para Salomón, es que nosotros a veces deseáramos tener esa promesa, que se nos aparezca Dios y que nos diga lo mismo que le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y nosotros creemos que solo a Salomón se le puede aparecer el Señor, que solo a Salomón le puede decir y darle esa oferta que Dios le dijo a Salomón. Pero nos olvidamos de que a nosotros también Dios se nos aparece a cada momento y Dios nos hace la misma oferta que le hizo a Salomón, porque Jesús en Mateo 7 lo dice: pide y se os dará, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. ¿No es lo mismo que Salomón, lo que Dios le dijo a Salomón? ¿No es la misma oferta? Y luego sigue diciendo: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da eso que le estamos pidiendo. Gloria al Señor. Note usted que aquí tenemos la misma oferta que Dios le hizo a Salomón, la tenemos nosotros hecha de labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salomón le sigue diciendo al Señor, ¿verdad? Tú hiciste misericordia para con los antepasados, con mi padre David. Porque antes de responder a la oferta de Dios y pedir por lo que sea, Salomón recordó la fidelidad de Dios tanto para David como para él y para los demás que le servían a Dios en su época. Él le recordó eso. Ahora, note usted que Salomón, en segundo lugar, ora por sabiduría. Y aunque no encontramos una oración extendida, encontramos una oración humilde. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7 dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Hermano, esta es una humilde petición de Salomón. Le dice: yo soy joven. Hermano, Salomón en realidad no tenía una edad corta, no era tan joven como para que digamos no podía ejercer algún cargo en el pueblo de Israel. Pero él viene a Dios con humildad, especialmente considerando su trabajo frente a él. La declaración es en realidad, hermanos, la manera poética de Salomón de expresar sus insuficiencias mientras enfrenta las asombrosas tareas de liderazgo que le espera con el pueblo de Israel. Hermano, Salomón no tenía la falsa humildad que decía, como muchos dicen: no puedo hacer esto, así que ni siquiera lo voy a intentar porque no lo puedo hacer. Su actitud era distinta, esta tarea es más grande que yo, debo de confiar en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también.
No ponernos a pensar, no puedo hacer esto, así que no lo voy a empezar, no voy a intentar. No, nosotros debemos de hacer como Salomón lo hizo. Es una gran tarea la que Dios ha puesto en mis hombros, en mis manos, pero entonces ahora debo de confiar en Dios que Él hará a través de mí y cumplirá su propósito en mi vida. Gloria al Señor. Ahora sigue diciéndole Salomón a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido. Hermano, note la petición de Salomón. Es que hay que entender bien la palabra, hay que leer bien la palabra más bien. Salomón pidió más que un gran conocimiento, que es muy distinto. No pidió gran conocimiento. Él quería entendimiento, que es muy diferente. Algo que nos llena a nosotros, aleluya. Cuando entendemos la voluntad de Dios, actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios y agradamos a Dios, porque estamos entendiendo el propósito, el plan, la visión de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Él quería entendimiento. Es lo que quería en su corazón. No solamente ese entendimiento lo quería en su corazón. No lo quería el conocimiento en la mente. Hermanos, porque muchos conocemos la palabra de Dios. Muchos conocen la Biblia, la leen, pero no la entienden y actúan de manera errática cuando se presentan delante del pueblo. Pero Salomón está reconociendo esto: Señor, yo quiero entendimiento. Y note usted que la palabra entendimiento en el hebreo literalmente significa escuchar. Entonces Salomón quería un corazón que escuchara, hermano, uno que pudiera escuchar a Dios. Gloria a Dios. Y ese es el corazón que nosotros necesitamos. Un corazón entendido. Un corazón que sepa escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, que ya está escrita, que a través de ella nos habla a nosotros todos los días. Note usted que en el Nuevo Testamento, hermanos, especialmente en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo oró por los cristianos pidiendo, oigan la petición del apóstol Pablo, que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados. No del conocimiento, los ojos del entendimiento de los cristianos fueran alumbrados. Usted lo puede leer, Efesios 1:18, gloria al Señor. Ahora, ¿para qué pidió ese entendimiento? ¿Para qué quería tanta sabiduría Salomón? ¿Y por qué pensó que no la tenía? Había un propósito por el cual Salomón estaba pidiendo esa sabiduría, ese corazón entendido, ese entendimiento, gloria a Dios. Y era para juzgar a tu pueblo, le dijo a Dios, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Oh, gloria al Señor. Qué precioso es cuando reconocemos que no tenemos el discernimiento suficiente, porque, hermano, nuestras habilidades personales, nuestras habilidades físicas como persona, no son capaces de discernir lo espiritual. Y es algo que Salomón lo está reconociendo. Por eso él quiere ese entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo va a juzgar al pueblo? Es decir, él va a enseñarle al pueblo por dónde es bueno caminar y por dónde se desagrada caminar al Señor. Cómo desagradamos a Dios y cómo lo agradamos. De esa manera es que lo juzga. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, yo quiero saber cuándo voy a actuar bien y cuándo voy a actuar mal. Qué ironías de la vida, ¿verdad? Porque la vida de Salomón es un poco trágica. Gloria al Señor. Salomón ya había entendido que una de las claves del liderazgo, hermano, era un discernimiento entre lo bueno y lo malo. Es decir, ese discernimiento tiene que ser sabio y justo a la vez. Hermanos, muchos líderes no tienen ese discernimiento o no tienen el coraje para usar ese discernimiento, porque muchos saben discernir entre lo bueno y lo malo, o sabemos, pero no tenemos la valentía, no tenemos el coraje para enfrentar y decir, esto es malo y no lo voy a hacer, esto es bueno y es agradable ante los ojos de Dios, esto es lo que yo voy a hacer. Pero Salomón, hermano, se dio cuenta que estaba intentando ocupar, y ese es el peligro, ¿verdad? Y muchas veces lo he enseñado esto. Hay un peligro cuando usurpamos lugares, ocupamos lugares que no nos corresponden. No estamos a la altura de ese lugar, de ese liderazgo que Dios nos quiere dar a nosotros. Y lo queremos hacer a nuestra manera. O no, yo soy doctor en tal cosa, yo soy tengo licenciatura en tal cosa, yo soy ministro de tal cosa y yo puedo ocupar ese lugar. No, porque no tienes credenciales. Muchas veces pensamos así, ¿verdad? Y lo vemos en nuestro caminar en el ministerio. Pero Salomón nos está enseñando algo. No es así que Dios
que Dios busca a las personas. Sí, Dios las busca, puede ser que piensen así, pero Dios quiere transformarles el entendimiento de esas personas para que sepan que pueden llevar ese liderazgo, pero lo pueden enfrentar y puede ser eficaz con la ayuda del Señor. Porque aquí Salomón se dio cuenta de que estaba intentando ocupar indignamente el trono de David. Yo puedo pensar en Salomón en ese momento en que iba a ocupar el trono de su padre. Sí lo voy a hacer dignamente, pero con la ayuda del Señor. Reconoció que era totalmente inadecuado para aquella tarea. Hermano, y miren los versículos 7 y 8 lo que dicen. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Note la tarea que le esperaba a Salomón. Ahí consideró que su experiencia era insuficiente. No está mostrando, hermano, Salomón no está mostrando, no está poniendo obstáculos para no hacer la tarea. Salomón está reconociendo que es diferente las debilidades, las flaquezas que él tiene para que Dios se las multiplique, se las arregle y le dé la sabiduría que él necesita. Se sentía incapaz de gobernar esa gran nación. Ahora, hermano, hay tantos que tratan de servir a Dios, pero no reconocen sus propias limitaciones, que ese es el error más grande. Todos nosotros, estimado hermano que me está mirando y me está escuchando, somos inadecuados para servir a Dios. La Biblia dice, siervos inútiles somos en las manos del Señor. Y deberíamos de reconocer este hecho, hermano, para que estemos en una posición en la que Dios nos pueda usar y nos pueda ayudar para poder ser usados por Él. Y entonces sigue hablando Salomón y dice en el versículo 9, note usted, estoy narrando el capítulo. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Y la explicación de esto, que ya lo leímos al principio. Lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo para juzgar al pueblo de Dios. Note que aquí hay dos razones interesantes que debemos de explicar que están incluidas en la petición de Salomón. Eso es verdad. Y Salomón, siempre decimos que Salomón oró pidiendo sabiduría. ¿Ve? Y en realidad es una gran verdad. Pero ¿qué clase de sabiduría pidió? Pidió la sabiduría primero política. Sí, aunque se asuste usted. Pidió sabiduría política porque quería tener la capacidad para ser un buen estadista. Sí, señor, quería saber cómo juzgar y cómo gobernar al pueblo y tomar grandes decisiones a nivel nacional. Él pidió sabiduría para gobernar, lo leímos ahorita, pero también pidió sabiduría espiritual. No lo dejemos a un lado esto, la más interesante. ¿Para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque la sabiduría política no le iba a dar la inteligencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Y lo más interesante era discernir entre lo bueno y lo malo, porque eso era lo que iba a agradar a Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, era una decisión sabia, porque si nosotros miramos, hermanos, y yo lo he enseñado en el Instituto Bíblico, acabamos de terminar un curso donde estudiamos los libros poéticos, que unos de ellos son escritos por Salomón, por ejemplo, Proverbios y Eclesiastés, libros sumamente poéticos. O sea, lo que le quiero decir, esto es una manera poética de Salomón de expresar sus insuficiencias ante la oferta tan grande que Dios le estaba haciendo. Era un reconocimiento, era un autoexamen de Salomón ante la presencia de Dios, de decirle, tú me has elegido para este trabajo, Señor, pero humildemente reconozco que yo no soy capaz de hacerlo si tú no cambias las insuficiencias que hay por virtudes en mi vida. Gloria al Señor. Hermano, es interesante esto, gloria a Dios, y me da gusto, gloria a Dios. Miren, note usted la bondadosa respuesta del Señor ante las palabras del rey Salomón. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Dele gloria a Dios, porque cuando nosotros le pedimos a Dios todo aquello que está dentro de la voluntad de Él, Él nos responde de esta misma manera. Lo he hecho conforme a tus palabras. Parafraseándole de la mejor manera.
es que, ¿saben qué? Dios responde a nuestras peticiones. Así sencillo. He respondido, te he dado lo que me has estado pidiendo. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Gloria al Señor. No habrá otro como tú. Salomón quería tomar decisiones sabias, eso es obvio. En nuestra época estamos acostumbrados a presenciar la lucha por el poder político, hermano, y lo vemos a cada tanto en todos los países del mundo. En esa pugna, muchos de los que quieren ocupar una alta posición quieren convencer a los electorados de sus capacidades para gobernar y para resolver problemas ciudadanos. Pero la verdad es que, aparte de sus actitudes humanas, necesitan la guianza y la dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque los problemas del ser humano y la sociedad en general actualmente presentan una complejidad tal que los que se ocupan esos puestos de autoridad necesitan la ayuda de la sabiduría de Dios. Sí, no lo van a lograr si se apoyan en su propia prudencia, lo dice la Biblia. Ahora, note que Salomón sobresalió como un soberano sabio. ¿Ve? Cuando usted lee los libros de Proverbios que yo le decía, usted se va a dar cuenta de la sabiduría que hay en Salomón. Ahora bien, quiero que lleguemos al punto de que cuando Salomón despertó, porque esto fue un sueño, ¿verdad? Cuando Salomón despertó, comprendió que era un sueño. Esto es un sueño lo que me ha pasado. Pero note que no se quedó allí. Luego fue a Jerusalén, lo dicen los versículos 9 del primer libro de Reyes. Fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor. Dice, sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz. También ofreció un banquete a todos sus siervos. Hermano, los holocaustos y las ofrendas de paz y reconciliación señalan directamente ¿a quién? Al Señor Jesucristo. El holocausto hablaba de quién es Él, de quién era Jesucristo. La ofrenda de paz y reconciliación hablaba del hecho de que Él logró la paz con nosotros al derramar su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Ahora tenemos paz para con Dios, dice la Biblia. Ahora, dice la Escritura, debido a quien es el Señor Jesucristo, le es posible conducirnos a una relación correcta con el Padre, con Dios nuestro Señor. El derramamiento de su sangre hace posible quitar la culpa de nuestros pecados. Por eso el sacrificio en la época de Salomón. Gloria a Dios. Entonces, siguiendo el tema, Dios estaba agradado por lo que Salomón pidió, en tanto que él sabía su gran necesidad por sabiduría, por discernimiento, por entendimiento. Dios también estaba, hermanos, agradado por lo que Salomón no pidió. Se agradó por lo que pidió, pero también se agradó por lo que Salomón no pidió. Él no pidió riqueza, él no pidió fama, él no pidió poder para sí mismo. Y Dios se agradó de aquello. Qué bueno es que nosotros dejemos a un lado el egoísmo y empecemos a ser humildes y a pedirle al Señor lo que realmente necesitamos. Sabiduría para agradarlo a Él en todo momento. Note usted que la petición de Salomón no fue mala. Se nos dice específicamente que la respuesta agradó delante de Dios. Pero también podemos preguntarnos si esto era lo mejor que Salomón podía pedir. Este era el don más grande que él pudo haber pedido o recibido. Seguramente, hermano, los profundos deseos de su padre por comunión por Dios aún en realidad eran mejor todavía. Pero note que agradó a Dios. Salomón hizo bien su trabajo, tan bien o mejor que cualquiera. Pero en su deslizamiento al final, hermanos, vemos en la historia, mostró que había algo que faltaba en su vida espiritual. Y no hay señal en su biografía cuando lo buscamos que tuviera la profunda devoción interna de que tuvo su padre. Y pensamos que eso puede ser el problema por el cual pasó Salomón. Ahora, después del salmista poético vino el hombre de negocios, prosaico y sagaz, que se convirtió Salomón, después de ser un hombre dedicado a Dios. Amén. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos descuidamos. Bendito sea el nombre de Dios. He aquí, dijo Salomón, lo he hecho conforme a tus palabras. Perdón, eso es la palabra de Dios. Eso es Dios hablando. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Aún también te he dado las cosas que no pediste.
Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Le pedimos una cosa y nos da más de lo que pedimos. Dios no solamente contestó la oración de Salomón, Él la contestó más allá de toda expectativa. Salomón no pidió riqueza, no pidió gloria. Aún, hermano, no pidió una larga vida, pero Dios también se lo dio. Todo eso. Ahora, note usted en el Nuevo Testamento, Efesios 3:20 dice, Pablo honró a Dios diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Dios las hace más abundantes de lo que pedimos y de lo que entendemos. Salomón, hermano, experimentó la habilidad, hermanos, de Dios de hacer más allá de lo que pedimos y de lo que entendemos. Eso es interesante. Salomón sabiamente pidió a Dios en cuanto a su carácter, no sus posesiones, sino en cuanto a su carácter, lo que somos, hermanos. Déjenme decirle esta frase. Lo que somos es más importante que lo que tenemos. Y grábeselo en su mente. Lo que somos es más importante que lo que nosotros tenemos. Y eso fue lo que motivó a Salomón a pedir realmente sabiduría. Ahora, note usted interesante lo que sigue. Salomón despertó. Era un sueño, pero al mismo tiempo era un mensaje de Dios. Dios contestó la oración de Salomón y le hizo sabio, poderoso, rico e influyente, dice la Biblia. Su reinado fue glorioso para el pueblo de Israel. Entonces, al mismo tiempo, su final fue trágica, como lo conocemos a través de la Escritura. Apenas podemos decir que Salomón malgastó estos dones que Dios le dio. Aunque él logró muchas cosas, él pudo haber hecho aún más. Y su corazón fue llevado lejos de Dios al final de los tiempos. Lo leemos en los libros que él mismo escribió, gloria a Dios. En lugar de ser el más sabio de los hombres, se volvió el hombre más ignorante que cualquier otro hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Caer en ese error. Pero gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a tomar lo más interesante de Salomón, la petición, el ofrecimiento que Dios le dio y la petición que él le hizo al Señor. Ahora bien, note que el último punto nos enseña algo interesante. Salomón muestra sabiduría de lo alto, una sabiduría que viene de Dios. Se presentó un caso trágico delante del rey. Dice el 19 y el 20 del capítulo 3. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Oiga, esta historia es terrible, pero le vamos a sacar lo mejor de esto. Gloria al Señor. Note usted un ejemplo de la gran sabiduría de Salomón. Dos mujeres están diciendo que el mismo niño es suyo. Ese mismo niño es mío. Dos mujeres. Una decía, este es mío, y la otra, este es mío también. Pero el texto bíblico dice que vinieron al rey dos mujeres rameras. Note esa frase. Y se presentaron delante de él. Hermano, esto es en sí mismo un notable testimonio de la bondad y de la generosidad de Salomón, porque no muchos reyes tomarían el tiempo para resolver una disputa entre dos rameras. ¿Saben lo que es dos rameras, verdad? Dos mujeres que se dedican a la vida mundana. Gloria al Señor. Note la única evidencia que tenía en ese momento Salomón. Tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. O sea, esto parecía un problema imposible de resolver porque era la palabra de una ramera contra la otra. Y no habían testigos en aquel caso. Pero ahí estaba la sabiduría de Dios. Y todo había comenzado, hermano, una noche antes. Porque dos mujeres de la vida mundana, prostitutas, habían dado a luz con 3 días de diferencia la una de la otra. Y vivían bajo el mismo techo. Ni ellas mismas sabían quién era el padre de sus hijos. Pues usted sabe la vida que llevaban. Lo estoy narrando a través de la Biblia. En esa casa había solo una cama que las dos mujeres compartían. Y durante la noche anterior, mientras dormían, una de las madres, según la historia lo narra, sin darse cuenta, asfixió con su cuerpo al recién nacido. Pues no eran mujeres dedicadas al crecimiento de hijos. ¿Ves? Lo notamos en la actitud. Y entonces dice que asfixia a su hijo recién nacido. Y cuando se despierta, nota que el niño no llora ni se mueve. Entonces, enseguida se da cuenta de lo que ha pasado. Pero en medio de aquel dolor brutal que aquella mujer siente, saca a la luz sus tendencias más egoístas y salen a la luz los instintos más crueles que han aprendido en la vida, que esa gente, en la dura vida que ellos han vivido. ¿Ves? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va al lado de su compañera
y le rapta a su hijo y lo pone en el lugar donde ella estaba durmiendo, y el muerto se lo pasa a la otra mujer. Qué interesante esto, ¿verdad? Viene la mujer, rapta al hijo que está vivo y lo pone en el lugar del que estaba muerto, y el muerto donde estaba la otra mujer. Hermano, esto es terrible, porque cuando la mujer que está, la madre del niño que ha sido raptada, mira a su niño que está muerto, aquella mujer, hermano, imagínese usted una madre, sea quien sea, es una madre, y el sentimiento de una madre es incomparable, y empieza a gritar y a llorar cuando ve al niño que ella había dado a luz, estaba muerto. Pero en medio de aquella circunstancia de desilusión, hermano, de tristeza, de dolor, porque había muerto su bebé que había dado a luz, y no sabemos la intención que tenía aquella mujer de ver a su hijo crecer y todo, el amor que siente por un hijo, ¿verdad? Y verlo muerto. Pero en medio de aquella tristeza y aquel dolor, la mujer se percata que ese niño que está mirando ahí no tiene las señales que ella le dio al que ella dio a luz. Aleluya, porque las madres conocen a sus hijos. Hermano, inclusive los animalitos en el campo nunca se pierden en medio de toda la manada. La cría de una madre no se pierde porque la madre lo reconoce. Y mucho más nosotros los humanos, las madres nunca se van a olvidar de cuando vieron por primera vez a su hijo. Y la mujer nota que ese no es su hijo. Y entra la disputa. Pero entonces la mujer que le había raptado a su hijo le dijo: no te preocupes, algún día vas a volver a dar a luz. Pero nunca tuvo la intención de regresarle a su hijo. Pero dice que era más fuerte y se apoyó en su hijo, lo apoyó en su cuerpo y no lo soltó al niño que había raptado. Pero fueron entonces en medio de aquella, como lo narra la escritura, yo se lo estoy narrando cortamente, dice de que fueron a jueces, fueron a uno, no hallaban solución, fueron a otro circuito, tampoco hallaron solución, hasta que tuvieron que llegar ¿a dónde? A la máxima autoridad. Llegaron al Supremo, llegaron a la Corte Suprema de Justicia, al rey Salomón. Y dice el versículo 23, que Salomón demuestra sabiduría de Dios. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. ¿Qué decisión? Podemos decir que es una decisión muy radical. ¿Cómo matar a un niño? ¿Cómo entregarle muerto a un niño? Pero vamos a ver por qué Salomón tomó esa decisión. Fíjense usted, no hay ningún testigo ahí. Y llegan al Tribunal Supremo, que es el mismo rey, pero no hay testigos. Entonces, pero regresemos a la sala de justicia donde estaban ellos. El soldado estaba esperando con la espada, porque no era Salomón el que lo iba a partir, él pidió la espada, pero él tenía súbditos a los cuales le daba orden, y había uno encargado que iba a partir el bebé por la mitad. Entonces, el rey ordena que el cuerpo del niño se divida en dos partes iguales. A cada lado de la mesa donde reposaba el bebé, cada mujer grita lo mismo: es mío, ese niño es mío. Ellos estaban gritando lo mismo: quiero mi parte, decía la una. Entonces, una de las mujeres pedía que se partiera, ¿verdad? Que sí quería la mitad. Entonces, pero a la verdadera madre, hermanos, no le quedaba ya otra alternativa. Había llorado, había hecho todo lo que podía hacer y no había logrado nada. Pero en vez de odio, aquella mujer mostraba ternura. Y toca por última vez al pequeño bebé. Imagínense esa escena, hermano. Lo toca por última vez y mira al rey con una mirada indescriptible y le dice: ay, Señor mío, dad a esta el niño vivo, no lo mates. Note usted qué interesante. Qué decisión de madre, ¿verdad? Aun cuando lo amaba, aun cuando sabía que era su propio hijo, porque no se había equivocado. La verdadera madre le dice: no lo mate, no lo parta, déselo a esta. Pero ¿qué decía la impostora? Ni a mí ni a ti que lo partan. O es mío o es de ninguna, que lo partan en dos. Entonces, en ese momento, hermano, el rey ordena detener la ejecución. Y entonces el soldado, hermano, que tenía la espada, envainó su espada y el niño salva su vida. Entonces, ahora el rey dice: dad a aquella el hijo vivo, no lo matéis, ella es su madre.
Hermano, la mujer toma al niño entre sus brazos, lo llena de besos, imagínese usted, y se va a su casa hablando sola por el camino, diciendo, este es mi hijo, estaba muerto, pero ahora vive. Gloria a Dios. Es emotivo este acto, porque simula y tipifica lo que ha pasado con nosotros. La mujer iba diciendo, este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Lo que narra Lucas 15 en la historia del hijo pródigo. Hermanos, nosotros encontramos aquí una historia bíblica y también encontramos una historia de nosotros. Salomón empleó una maniobra psicológica para resolver un caso que ocurrió hace mucho tiempo atrás y que ha sido usado muchos años atrás. La espada del ajusticiador, hermano, en este caso actúa como un detector de mentiras, si lo analizamos. De la misma manera, hermano, que un detector de mentiras puede sugerir quién está diciendo la verdad y quién no. La técnica que el sabio rey ha aplicado, hermanos, dio el mismo resultado. ¿Por qué le digo esto? Porque Salomón ha escudriñado a estas dos mujeres y su veredicto es indudablemente el correcto. El rey tiene el conocimiento práctico de psicología, como lo hacen en la actualidad. ¿Y a dónde estudió? Dios le dio la sabiduría. Aún antes de que la verdadera madre diga, dada a el niño vivo, él ya ha visto en el rostro de esa mujer que ella tiene compasión y que está diciendo la verdad. Es la falsa madre quien se delata a sí misma, sin saberlo, testifica en su contra delante de toda la concurrencia que estaba ahí. Ella con sus palabras estaba delatándose. Entonces, en los momentos de crisis y de desesperación, hermano, el ser humano actúa a veces de manera imprevisible. Quizás podríamos preguntarnos, ¿cómo actuaríamos frente a la crisis o a lo inesperado o a la pérdida súbita de un ser querido? Es interesante, hermano, el principio que se observa, que hace mucho tiempo atrás, aquellos miembros de la sociedad que vivían vidas inmorales tenían derecho a un juicio justo como lo hizo Salomón. Esto es así, hermano. Aunque ello demande la atención de los más grandes dignatarios, de los más grandes altos sistemas judiciales, siempre ha habido justicia de Dios en medio de las circunstancias. Hermano, esto quiere decir que para poder encontrar a la verdadera madre, el rey Salomón no podía intentar determinar a quién el bebé amaba más, porque era un bebé. Por lo tanto, él trata de encontrar quién es la mujer que ama más al niño. Las dos mujeres pretendían amar al niño. Sin embargo, la autenticidad de su amor es probada cuando el niño está en peligro. Y eso fue la decisión, esa fue la forma que utilizó Salomón para resolver este problema. Y hermano, y esta historia tan trágica y casi brutal termina esplendorosamente. El amor y la verdad triunfan sobre el egoísmo y la mentira. Siempre será así. Esta mujer a quien la vida, hermano, y sus propias concupiscencias la habían llevado a este triste momento, ahora es capaz de expresar un amor puro y profundo por su hijo, gloria a Dios. Quizás nunca se lo había expresado. Entonces, al pasar de los años, nosotros podemos entender a través de esta historia, hermano, lo importante y lo interesante que es depender de la bondad de Dios para tomar decisiones correctas. Solamente Dios nos puede dar la sabiduría para que nosotros podamos entender, tener el entendimiento sabio y discernir entre lo bueno y lo malo y poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Si en esta noche, en esta mañana, hermanos, has sentido que Dios te ha hablado a través de esta palabra, de esta enseñanza, entonces puedes cerrar tus ojos, puedes darle gracias a Dios y puedes entregar tu vida a Cristo si no lo has hecho en esta mañana. Inclina tu rostro. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Gracias por este momento de reflexión bíblica que hemos tenido, Señor. Lo hemos hecho para la gloria y la honra del Señor. Padre, te pido por aquellas personas que han escuchado esta palabra, que haya sido un terreno fértil donde tu palabra germine. Te damos la gloria y la honra en esta mañana. Bendice a todos aquellos que nos han escuchado en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, con esto concluimos. Le damos gloria al Señor y será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.